muchas gracias, buen día, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, en una jornada en la que ustedes hace unas horas nada más, bueno, esta semana que culmina, han tenido su asamblea anual y como siempre hay una parte que es cierta, al punto que han recibido, bueno, muchos referentes, tantos legisladores como de la política nacional e institucional. Y entre los temas estuvo el de la competitividad y el marco normativo que hoy ampara de alguna manera o impulsa a las empresas, o a veces puede ser hasta un freno, veremos ya, para que se desarrollen, ¿no? ¿Cómo ha transcurrido esta asamblea, si la tenemos que resumir, Pablo? Bueno, la asamblea, bien, buena presencia, recibimos una cooperativa nueva que se agremia a CAF, Pueblo Apícola, que tiene su sede en la ciudad de Tacuarembó. Y bueno, en el balance de la asamblea, diríamos, un balance neutro, como siempre son las cooperativas, con ciertos resultados positivos en cuanto a lo económico. Eh, y, y bueno, y después presupuestos, memorias, que fue bastante extensa, que bueno, invitamos a los oyentes a ver la página de CAF y en las redes va a estar colgado un video de 6 minutos y medio que resume la memoria con algunos intercambios posteriori. Esa fue la parte cerrada. Después tuvimos la parte abierta donde habíamos invitado a la Comisión de Ganadería del Senado para que pudiéramos intercambiar en modo living, y bueno, así fue. También invitamos a la Comisión del Cooperativismo y a la Comisión de Ganadería de Diputados, ambas comisiones de diputados, y también invitamos al público, estuvo las autoridades, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, que participó en determinado momento del living, y bueno, estuvieron muchas autoridades y directores del Ministerio de Ganadería en especial, pero también presidentes como del INAVI, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto Nacional de la Leche, el Instituto Nacional de Carnes, que estuvo el vicepresidente, perdón, acompañándonos, estuvo el presidente de Línea, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, estuvo el Audelar, estuvo el Banco República, y también estuvieron los presidentes de Campo Unido, con algunas delegaciones que también acompañaron, porque en definitiva el sector productivo tiene mucho para decir, y bueno, cuando hay gente que quiere escuchar, como en este caso la Comisión de Ganadería del Senado, nos parece que fue un intercambio muy bueno. Por suerte hubo gente que se animó a consultar, a preguntar. Me faltó la gente de Fucrea, que también estuvo y que participó, su gerente general, así que por ese lado contento porque fueron muchos aportes, hubieron apuntes de los legisladores y eso es importante, y da para dar nuestro punto de vista. Y bueno, en ese intercambio, así como estuvo el gerente de Fucrea, estuvo el presidente de la ARU que también participó, exponiendo algunas cosas, directores de Conaprole, expresidente Luis Bianco, que bueno, que para nosotros es un referente en muchos temas, y habló del tema trazabilidad, los 20 años, y que eso tuvo un origen en el sector privado, y que el Parlamento después le dio forma, pero el origen vino desde los privados, y bueno, sobre todo cuando empezamos a discutir esa dicotomía entre las leyes cuando bajan de arriba para abajo o cuando surgen al revés y en consenso. Y bueno, creo que ahí los mensajes que se intercambiaron fueron, diría yo, muy interesantes, porque le hicimos 4 preguntas básicamente, que le mandamos un documento de 4 carillas, pero generalmente nosotros con el tema legislativo, a ver, son los instrumentos o las normativas que pueden fortalecer la competitividad para las cooperativas agrarias, los mecanismos, el fortalecimiento de capital social en la ruralidad, fortalecimiento del rol de las federaciones, de los gremios Ajá. en la agropecuaria, el peso que tienen. Esas fueron las preguntas, vamos a decir, disparadoras para el intercambio, que bueno, que después se abrió, después de recibir los mensajes de los legisladores, estuvieron todas estas participaciones que te comenté, que fue muy bueno.
y bueno, al final nuestro discurso que pasamos por toda la agenda, vamos a decir, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué lectura haces en este encuentro tan múltiple, además, con tantas visiones distintas del momento, de la coyuntura actual, digamos, ¿no? Ya sea económica, internacional, tan particular, tan incierta. Bueno, a ver, el foco nuestro era la ley de competitividad. Ajá, Y en esto debemos decir que nuestro discurso, que también va a estar colgado, si es que ya el día de en la mañana de hoy ya no está, y el video en YouTube también de CAF, el foco fue la competitividad. Primero lo que tenemos que decir es que evaluamos positivamente que haya un espíritu de eh, una ley de competitividad y te comento lo que dije expresamente y abro sí, comillas con palabras de Odone, que se refirió a este proyecto de ley cuando estuvimos nosotros en la visita, que le planteamos 8 puntos hace más de 2 meses. en Campo Unido, eh, la tiene, sí, como claro. modesta pero importante reforma del Estado. Y yo creo que esto quiero destacarlo porque me parece importante que si en toda la legislatura, de aquí para adelante, nos ponemos las pilas con esto, creo que es la forma que podemos avanzar. ¿Por qué? Porque esto obliga, por orden del Ministerio de Economía, a que todas las oficinas del Estado trabajen en pos de hacer los trámites sencillos, de menos papeles, de menos burocracia, que sepan que tienen un silencio positivo, que si no contestan en tiempo y forma, esto se da por bueno. Entonces yo creo que, por más que sea modesta, yo creo que es un paso y ojalá en la próxima legislatura aparezca una nueva ley y hagamos músculo como para decir, bueno, precisamos una ley de esta, sobre todo ayornamiento del Estado, los tiempos que están, y a la burocracia. Entonces, eso es lo primero y positivo que dijimos, está en nuestro discurso, y bueno, y después algunas cosas interesantes como son que fueron tenidos en cuenta los aportantes de IMEVA para el tema de inversiones, que también es importante. Sí que no, lo que no encontramos fue para las cooperativas, la ley de inversiones seguimos estando afuera porque bueno, las cooperativas pagan, y lo dijimos, la prestación coactiva, que es un paratributo, y que como la cooperativa, que sus dueños son los productores, que ya tributan, no pueden tener una doble tributación. Y por eso es que el legislador y el constitucionalista lo tienen claro, siempre lo tuvieron claro, de que lo que no se puede duplicar los impuestos, y por eso el legislador, en vez de que la cooperativa paga impuesto a la renta, paga un paratributo al Instituto Nacional de Cooperativismo, que es para su funcionamiento, porque se entiende que los productores ya estamos pagando ese mismo impuesto en nuestras empresas. Claro. Esto parece una obviedad para los que entendemos cooperativismo, pero en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alejandro, y en muchos ministerios de economía, muchos técnicos, no tenían ni idea de todo No esto. tenían claro, claro, ¿Es, exacto. ¿Es culpa de ellos? Y no, capaz que la culpa es de nosotros, de que nos falta comentar y decirlo, porque lo damos por sobreentendido, pero bueno, es un desafío y por eso lo empezamos a decir, ¿no? ¿Y el ministro Así entendió, que por ejemplo, cuando ustedes se lo plantearon? es que sí, es que no lo sabía. Fue Ah, muy sincero cuando tuvimos la reunión el ministro de Economía hace 2 meses. La verdad, fue sincero con nosotros, y los técnicos que estaban allí, que eran de los más altos capacitados, no tenían idea. La misma encargada de la COMAP, le llamó la atención porque no tenían en cuenta la ley 18.407, que bueno, que abre una puerta que, bueno, no fue en esta vez, pero entendemos que la próxima vez podemos seguir intercambiando porque bueno, no tuvimos la negativa. sí, Entonces sí, sí, exacto, claro, claro. creemos que a veces los procesos son largos, ¿no? Y bueno, este es un caso, pero seguiremos con eso. Tan así es que también el acto cooperativo, bueno, y otras cosas más que nos parecen Clarísimo. interesantes en cuanto a la ley de competitividad, ¿no? Claro, Pablo, yo estuve justo con el ministro de Economía hace unos días en el lanzamiento
En realidad en la comparecencia en la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa, y él allí de algún modo hizo ante los empresarios el lanzamiento de la ley de competitividad, ¿no? Y entre las varias cosas que decía, bueno, hablaba de cosas muy curiosas de las regulaciones que tenemos en el Uruguay, anunciaba también lo que tiene que ver con la autogestión del trámite de importación, entre otras cosas, y otras desregulaciones que harían más fáciles y menos complicados, sobre todo, el camino para los empresarios. Pero también los instaba de alguna manera a generar un calentamiento en la economía, en el buen sentido, quiero decir, ¿no? Una dinámica en la economía, en el entendido de que no todo se resuelve en Colonia y Paraguay, así lo decía textualmente él, ¿no? Y lo decía ante los principales empresarios del país que estaban allí escuchándoles. ¿Cómo te parece vos que está el sector, especialmente cooperativo, pero el sector agrícola en cuanto a su capacidad y su margen de proponer, de participar de esa aceleración de la economía? Ahí yo hubiera respondido al ministro Sí. Done porque ahí no, las cooperativas no encajamos en eso, porque somos proactivas, porque estamos en territorio, porque no nos vamos frente a las crisis y es probable que no nos escuchen o no nos demos a conocer bien. Y en esto tuvimos un pequeño encontronazo con el ministro en su momento, Ujú. este encontronazo en cuanto a ideas, ¿no? Entiéndase porque somos es muy buen técnico, acompañó a cooperativas cuando estaba en el área privada, entonces la debería conocer bien, Lo mencionó, eso lo pero mencionó. Sí. las cooperativas somos proactivas. Ojalá nos pudieran dar más bolilla, porque es plata bien invertida para cualquier administración, porque es una forma de bajar a territorio todas las políticas públicas, todos los incentivos. Ahora, si vamos a una oficina y, por ejemplo, eh, eh, en la burocracia que tiene el BPS, la burocracia en el buen sentido, ¿no? En el papeleo, Sí, sí, sí. uno dice soy cooperativa y te dice no, pero tenés que ser o trabajador o empresa. Es decir, No, sos soy las dos cosas y cooperativa. no sos ninguna, ¿no? Y no, y ahí quedamos. Entonces, Claro, y ahí sale la pelota para otro lado. Entonces, me parece que ahí Colonia y Paraguay tiene que darnos señales, por lo claro. menos a las cooperativas. Yo lo entiendo lo que quiere decir él, que no todo tenemos que esperar del Estado y ahí sí lo comparto y ahí se la llevo porque capaz que está bueno que nos peguen algunos cimbronazos, pero también el tema es que las empresas, y lo dijo ahí, tenemos una fuerte presión, por ejemplo, con los costos, tanto del Estado como los costos remunerados, como el costo de energía, y bueno, y ahí es complicado, por más que se lo decimos al Estado, ajustemos esto, seamos más eficientes, seamos más eficaces, pero el papeleo nos termina derrotando. Y Claro. la gente se entrega y no quiere ir a una oficina, no quiere hacer trámite en el EPS, por más que sea online, porque es tan trabado todo. No Y estamos hablando te de carga puedo, tributaria, estamos hablando de trámites. De, estamos hablando del claro. trámite. La carga tributaria, ayer, perdón, el martes, Matías Carámbula comentó la presencia del Estado en Salto, con Ajá, esto horrible que pasó el sábado. sí, Y yo lo entiendo y no quisimos contestar, porque el foco de él era qué hubiera pasado los, los familias que quedaron sin techo, sin invernáculo. Hoy todavía hay morrones, mañana calculamos que no y por un tiempo no va a haber. Entonces, a nuestra cooperativa se le voló la mitad de los hilos, no puede estar trabajando, por más que está asegurado y todo lo demás, pero la normativa muchas veces complica. Políticamente se puede solucionar muchas cosas, porque fue el presidente del Banco de Seguridad del Estado y dijo, sí, vamos a atender esto. claro. Ahora, cuando vayamos a hacer los papeles por el seguro y nos pidan 3 cotizaciones y en el Uruguay hay solo una empresa, ¿qué tenemos que hacer los empresarios? A eso que comentaba Don. Sí, sí, exacto. Sí, Tenemos sí. que tener flexibilidad y que políticamente hay, y eso está muy bueno porque en Uruguay es chico y todos nos conocemos. Pero solucionamos políticamente las cosas y las normas siguen quedando. Y nos pasa con el ejemplo del Ministerio de Ambiente, que nosotros no lo queremos, el Ministerio de Ambiente. Las cosas productivas ambientales tienen que estar en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ajá. Pues hay normativas en el Ministerio de Ambiente que nos atan de pata y mano, cumpliendo las normativas. Nos pasó hace más de 2 años, en plena cosecha de soja,
con una humedad del 25%, con todo embarrado, sin capacidad de entrar a las chacras, que por una denuncia de un vecino, con o sin razón, automáticamente la normativa indica que salga un cedulón el Ministerio de Ambiente que prohíbe operar a esa cooperativa. Recuerdo el caso, Estando, sí, sí, sí. estando injustificados los resultados que estaba dentro de los parámetros permitidos de polvo y ruido. Pero ante la denuncia de un vecino, y repito, con o sin razón, automáticamente paramos todo. Entonces, en un país productivo no podemos ser rehén de la burocracia. Claro. Entonces, que ojo, todo la cabeza visible son los políticos y son los ministros, pero también hay técnicos en el medio que muchas veces tienen un poder de solucionar, pero también tienen un poder de decir, me cumplo la norma porque si no a mí me puede pasar algo. Sí, exacto, exacto. Ahora, Pablo, O sea, aquí no es que le estemos echándole la culpa a nadie, es lo que nos pasa y es lo que tenemos que hacer. claro. Otra de las cosas que dije, Alejandro, si tú me Sí, permitís, sí, para sí, entrabar claro. con esto, es que hubo un diálogo, un llamado al diálogo social que nosotros no fuimos invitados, lo dijimos en nuestro discurso. La Confederación de Cámaras Empresariales había empezado a participar, de la cual nosotros somos socios, CAF, junto con otras gremiales agropecuarias, y nos levantamos de ese diálogo. Resulta que ese diálogo es referencia para algunas cosas, el partido de gobierno lo toma en todo su derecho, pero bueno, hubo gente que no participó de eso. ¿Y qué? Entonces, CAF propuso el martes, hagamos un diálogo productivo sin dejar a nadie afuera, Ajá. incluyendo exportadores, industriales, transportistas, empleados rurales, empresas familiares, agricultura familiar, para tratar todos estos temas, porque tienen que sobrepasar los periodos de gobierno, tiene que ser una discusión sincera, tranquila y con mucha capacidad de diálogo y de buscar soluciones. Y lo dijimos que fue nuestra segunda propuesta. La ¿Y primera fue el GACH, que recogieron también lo dijimos, el para los guante? tiempos. No, la primera propuesta fue una nota que le hicimos al ministro, que nos dijeron que sí, y ahí el subsecretario reconoció antes que habláramos nosotros que no habían podido devolver todavía esa propuesta, que era para los residuos en carne, ¿no? Ver de qué forma, porque no podemos aisladamente andar a los tiros, los productores por un lado, la industria por el otro, el ministerio por el otro, los laboratorios por el otro, los exportadores por el otro, la Cámara Veterinaria y de Productos por otro, y tenemos que juntarnos. Entonces, ahí tenemos otro espacio para trabajar. Claro, yo Pero te discúlpame que me interrumpí. fui un poquito No, te por la interrumpí con lo rama. del GACH que me decías tú. ¿En qué El consiste? GACH por el tema garrapata, para que se entienda, pero Ah, está. no lo llamamos como garrapata, sino los residuos en carne, que es el Claro, objetivo. La claro. garrapata se podrá eliminar o no, tendremos zonas libres o no, el problema son los contenedores que pueda estar con residuos de veterinarios en destino. Sí, sí, Ese exacto, es el exacto. objetivo para. Pablo, Le yo te llamamos iba. garrapata, pero Claro. no es únicamente la No, garrapata. no, ese es el principio de las cosas. Te quería consultar por un tema que, si bien no tiene que ver exactamente con un trámite, pero forma parte de un requisito para acceder a financiamiento. Ahora, por ejemplo, como mencionabas el caso de Salto, aparecía, pues, no sé, en el Instituto de Colonización, para eh, que se te postergue el pago de la renta, tenés que estar al día con el instituto, con la renta. En el caso de los créditos o de microcrédito, estar al día con el Ministerio de Ganadería. Siempre ha sido el requisito, digamos. El tema es que se han encontrado con una cantidad enorme de gente que no está pudiendo acceder a ninguna de esas situaciones por el fuerte endeudamiento, ¿no? Vos mencionabas que estuvo la banca presente. ¿Se trató el tema? ¿Es preocupación? ¿Afecta a las cooperativas? Nosotros, por ejemplo, yendo al caso de Calzal, que fue que se le volaron los Sí, que se volaron hilos, todos, claro. algunos gusanos y otras cosas más, nosotros ya tuvimos una respuesta del Instituto Nacional de Cooperativismo, que mucho agradecimos, nos llamaron la noche antes para avisarnos que al otro día se iba a confirmar y que se confirmó, que fue el corrimiento y el no pago de tasas de interés por préstamos del Fondo Rotatorio Cooperativo que se hace a través de nuestra gremial. Ajá. La extensión
y también una línea de crédito para todas las cooperativas sociales, de trabajo, que tenemos a Cofudesa, una cooperativa de trabajo que era lo que era Urreta Sí, antiguamente, que se sí, le volaron todos los techos, y bueno, para todas esas modalidades distintas de cooperativas, y algunas cooperativas de invernáculos, ¿no? Para todo eso hay unas líneas de financiamiento con 50% de la tasa. O sea, son herramientas que nos parece efectivas para contrarrestar todo esto. Y bueno, y las cooperativas estamos teniendo acceso, en eso no tenemos nada que decir. Y también nos consta que el Banco de Seguro del Estado y que el Banco República están trabajando fuertemente, a pesar de que no está declarada la emergencia agropecuaria para eso, porque tiene sus condimentos, pero sabemos que hay una flexibilización por orden política para atender todas estas cosas y bueno, esperemos que se cumplan y confianza tenemos en que así sea. claro, porque no No sabemos llegaba, de GI, BPS, porque a veces tienen que pedir autorización al Banco Central y ahí es otro baile, pero no podemos decir nada de que no hayamos tenido respuesta, al claro, contrario, porque la penetración de en eso. seguro no pasaba del 45%, se calculó en el norte del país, Bueno, en un lugar sí, donde hay mucha instalación y muy cara, sí, ¿no? sí, en el tema invernáculo sí. Sí, porque el tema que el reaseguro es caro, a ver, hay otros países que el Estado te asegura, cuando hablamos de presencia del Estado, acá tenés un ejemplo Sí, claro. de que no está. Hay otros países que vos, con un plan y uso y manejo de suelo como tenemos acá, que acá fue uno de los que impulsó todo eso, cuando vos decís, bueno, que el seguro me asegure un rendimiento mínimo, es un golazo. Los países productores de grano eso lo tienen. Te aseguran que si vos hiciste las cosas bien, con certificación y todo lo demás, si tu rinde mínimo es 3.000, saque 2.000 o saque 1.000. Pero es un país serio. No hay eh, gente, a ver cómo puedo decir para no ser, no herir a nadie. Acá no nos podemos hacer trampa. Entonces el Uruguay es muy de hacer trampa en esas cosas, ¿no? Lamentablemente. Las cooperativas podemos dar ese respaldo, porque en un sistema con que el Estado pueda subsidiar en principio la producción, es decirle asegurar un rinde. Claro. Y bueno, y después el seguro actuará. El tema que como escala, somos de una escala muy chica, y las reaseguradoras el negocio no les sirve, porque este es un negocio para el seguro Las también, no lo hacen reaseguradoras que están afuera por generalmente son exacto, externas, ¿no? no, Claro, no lo hacen porque nosotros somos buena gente y tomamos mate y comemos carne, comemos claro. asado, ¿no? Entonces, tienen que ganar plata, entonces la escala a nosotros es la que nos complica. Sin duda, sin duda. Pablo, ha sido un gusto, nos ha quedado cortísimo como siempre el tiempo, nos quedaron 20 temas afuera. Muchas gracias y bueno, hasta el próximo encuentro. Bueno, muchísimas gracias a ti, gracias por la llamada y el contacto. A las órdenes como siempre.